Muy buenos días, hermanos, compartiendo nuestra serie de devocionales. Vamos a leer un texto de la Biblia en esta mañana. 1 Corintios 13, versículo número 1 y 2 dice: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hasta aquí la escritura. He titulado este devocional Conociendo la Palabra de Dios. Creo que ya hace mucho tiempo muchos pasajes de la Biblia son objeto de estudio e investigación exhaustiva. También debemos reconocer que a la hora de hacer un análisis sencillo de cualquier pasaje de la Biblia, debemos hacer una observación, primero de todo, del lenguaje en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, todos sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El sentido de las palabras debe ser interpretado bajo una minuciosa investigación del contexto. Significa lo que está antes y lo que está después. El uso del lenguaje, las costumbres y la situación al momento de escribirlo. Como principal eje de la interpretación, podemos dar a conocer el significado en sí de cada palabra. Las palabras dan sentido a la idea y a los pensamientos en el texto. También debemos entender que los traductores del Nuevo Testamento se encontraron con la gran tarea de interpretar tomando en cuenta la barrera idiomática en el uso del lenguaje según cada idioma a la que era traducida. La palabra de Dios en sí misma tiene su propio intérprete, que es el Espíritu Santo, como el gran intérprete y maestro de ella. Aún con esta gran ayuda para cada idioma, no podemos dejar de tener en cuenta que ninguna escritura es de interpretación privada. Ninguna escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra que se usa allí es iluminación y tiene que ver con el conocimiento. En la consideración de los textos, tenemos que entender que no dependen de una idea o de una forma de pensar. La interpretación del texto no es de uso primordial de una denominación, iglesia o religión, sino que el propósito con el que fue escrita es la razón por la que debe ser interpretada. No debemos olvidar que hay quienes han aprovechado los textos de la Biblia para aplicar a estos una interpretación personal, privada, particular. A quienes hoy les recordamos las propias palabras de la Biblia, para que no penséis ni hagáis más allá de lo que está escrito. Las palabras en sí, en el texto bíblico, son herramientas para llegar al corazón, al intelecto de los cristianos y a los no cristianos también, con el fin de iluminarlos con la verdad de Dios. Los textos bíblicos no son para disputar interpretaciones. Debemos ser aplicados a la hora de observarlos y tener siempre en cuenta que dentro del contexto no debemos olvidar interpretarlos análogamente. La palabra análoga significa que sea considerado el texto de la Biblia a la luz de otros textos que hablen de lo mismo o que aborden otro aspecto del tema en cuestión para darle más luz al tema. Demos un ejemplo, por ejemplo. Recién leímos 1 Corintios 13, del 1 al 3. En este pasaje no nos habla específicamente de la naturaleza de los dones, que muchas veces suele ser citado, sino se nos habla del problema que los corintios tenían con los dones. Debemos entender que en el ejercicio de algunos dones, en la historia de la iglesia en Corinto, estos dones, como el de profecías y el de lenguas, habían provocado discordia entre ellos. En cuanto a la doctrina, estaban bastante bien enseñados, pero en cuanto a los dones, algunos de ellos habían provocado en el ejercicio roces, diferencias y trajeron verdaderos problemas allí en la iglesia. Esta es la razón por la que Pablo tiene que escribir al respecto del uso de los dones. Es la verdadera intención del apóstol recordarles que el ejercicio de los dones, en este pasaje que leímos, solo podía traer bendición si era ejercitado a través del vínculo del amor. En cuanto a las lenguas que se mencionaron en el primer versículo que acabamos de leer,
es porque justamente eso provocó discordias y envidias y pleitos. Aún la palabra profecía era tomada como un don que estaba por encima de otros. Esto provocó que Pablo tuviera que aclarar varios puntos con respecto a este tema. Y también a que toda la visión profética era de específica interpretación en el tenor de la Escritura. Se encuentra la Biblia completamente inspirada, su canon completo hasta el libro del Apocalipsis, dando por cierto que ha cerrado la visión profética en el Apocalipsis de Juan. También 1 Pedro nos advierte en el versículo 1, versos 20 y 21, y nos aclara que el apóstol escribe que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, y agrega que jamás fue así, que las palabras proféticas más seguras son las que están escritas. Aunque concluimos este comentario afirmando que los significados de la palabra profecía en su más amplio rango dan a entender, enseñar la Biblia. En la gran mayoría de los textos, salvo en los mesiánicos, en el Antiguo Testamento hablan de dar a conocer algo en las Escrituras. Que el Señor les bendiga en esta consideración de conociendo la palabra. Dios les bendiga, que tengan un buen día.